Imagina que despiertas una mañana y decides caminar. No porque tengas un destino. No porque alguien te esté esperando. No porque sepas exactamente hacia dónde vas. Simplemente caminas. Dejas atrás las calles conocidas, las conversaciones repetidas, las obligaciones y todas aquellas respuestas que alguna vez aceptaste sin preguntarte de dónde venían. El camino se extiende frente a ti. Y mientras avanzas, algo extraño comienza a suceder. Al principio no lo notas. Pero hay alguien caminando contigo. No escuchas sus pasos. No habla. No intenta adelantarte. Simplemente está ahí. A tu lado. Es tu sombra. Y cuanto más caminas, más empiezas a sospechar que quizá la sombra no te sigue. Quizá eres tú quien la sigue a ella. Esta es una de las imágenes más inquietantes que podemos extraer de El caminante y su sombra, una obra de Friedrich Nietzsche publicada en 1880 como continuación de Humano, demasiado humano. Pero Nietzsche no está contando literalmente la historia de un hombre que atraviesa un camino acompañado por una sombra. El caminante es una metáfora. Representa al ser humano que decide abandonar las certezas fáciles y comenzar a pensar por sí mismo. Y la sombra representa todo aquello que aparece cuando dejamos de mirar únicamente hacia adelante. Nuestros pensamientos. Nuestros miedos. Nuestras contradicciones. Nuestras costumbres. Y también esas verdades que preferiríamos no descubrir. Porque caminar parece sencillo cuando sabes hacia dónde vas. Lo difícil comienza cuando decides preguntarte por qué estás caminando. Durante gran parte de nuestra vida seguimos caminos que otros construyeron. Nacemos dentro de una familia. Aprendemos determinadas costumbres. Recibimos una educación. Adoptamos creencias. Escuchamos qué significa tener éxito. ¿Qué significa ser una buena persona? ¿Qué debemos desear? ¿Qué debemos rechazar? ¿Qué debemos considerar correcto? Y poco a poco construimos una idea de nosotros mismos. Pensamos que somos libre. Pero Nietzsche plantea una pregunta incómoda. ¿Y si muchas de las cosas que llamamos decisiones simplemente son costumbres que nunca nos atrevimos a cuestionar? El caminante comienza precisamente allí. En el momento en que decide detenerse. No para descansar, sino para mirar. Mira el camino que ha recorrido. Mira las huellas. Y por primera vez se pregunta: ¿realmente elegí este camino? La pregunta parece pequeña. Pero puede cambiarlo todo. Porque cuestionar una idea no significa necesariamente rechazarla. Significa descubrir si realmente es nuestra. Y ahí aparece la sombra. La sombra no representa solamente el lado oscuro del ser humano. También representa aquello que permanece detrás de nosotros mientras avanzamos. El pasado. La memoria. Las ideas que heredamos. Los errores. Las experiencias. Las versiones antiguas de nosotros mismos. No podemos caminar sin proyectar una sombra. Del mismo modo, no podemos construirnos desde cero. Somos resultado de muchas cosas que ocurrieron antes de que pudiéramos elegir. Pero para Nietzsche existe una diferencia fundamental entre ser prisionero del pasado y comprenderlo. El caminante no intenta destruir su sombra. La observa. Porque quien huye de su sombra termina siendo perseguido por ella. Y quizá eso explica algo que sucede constantemente en nuestras vidas. Hay personas que pasan años intentando convertirse en alguien completamente distinto. Cambian de ciudad. Cambian de trabajo. Cambian de amigos. Cambian su apariencia. Cambian sus opiniones. Pero siguen sintiendo el mismo vacío. Porque cambiar el paisaje no siempre significa cambiar la dirección. Puedes recorrer miles de kilómetros y continuar caminando en círculos. La verdadera transformación comienza cuando eres capaz de mirar aquello que llevas contigo. El caminante sigue avanzando. A medida que se aleja de la ciudad, el ruido desaparece. Ya no hay multitudes. Ya no existen tantas voces diciéndole qué pensar. Y entonces aparece un problema mucho más difícil. El silencio.
Porque mientras estamos rodeados de personas, podemos esconder nuestros pensamientos entre los pensamientos de los demás. Pero cuando todo queda en silencio, escuchamos nuestra propia voz. Y esa voz puede ser incómoda. Puede preguntarnos si realmente somos felices. Puede preguntarnos qué deseamos. Puede preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Puede incluso preguntarnos si aquello que llamamos yo es realmente nuestro. Nietzsche desconfiaba de las respuestas demasiado fáciles. Y por eso el caminante no busca una nueva doctrina que sustituya a la anterior. No abandona una prisión para entrar voluntariamente en otra. Su objetivo es aprender a pensar, a observar, a sospechar, a cambiar de perspectiva. Porque una persona que simplemente cambia una creencia por otra no necesariamente se ha vuelto más libre. Tal vez simplemente ha cambiado de dueño. El caminante aprende entonces una de las lecciones más difíciles. No necesitas tener una respuesta inmediata para todas las preguntas. Hay preguntas que necesitan acompañarte durante años. Y quizá una de las mayores formas de libertad consiste en soportar la incertidumbre sin correr desesperadamente hacia la primera respuesta disponible. El camino continúa. Y el caminante comienza a comprender que muchas cosas que consideraba absolutas son, en realidad, construcciones humanas. Las costumbres, la moral, los valores, las ideas sobre el bien y el mal, las opiniones sobre lo que debemos admirar y lo que debemos despreciar. Esto no significa que todo carezca de valor. Significa algo mucho más inquietante. Que nuestros valores también tienen una historia. Fueron creados, transmitidos, modificados, defendidos y algunas veces obedecidos simplemente porque generaciones anteriores los obedecieron. El caminante observa todo esto y comienza a preguntarse: ¿qué parte de mi vida pertenece realmente a mí? La sombra permanece a su lado. Y entonces sucede algo curioso. Cuanto más piensa, más difícil parece distinguir dónde termina el mundo y dónde comienza él. Porque incluso sus pensamientos parecen tener raíces en otras personas. Palabras que aprendió. Ideas que escuchó. Miedos que heredó. Deseos que quizá alguien más le enseñó a desear. El caminante siente vértigo. Pero no regresa. Continúa. Porque comprender que no eres completamente independiente no significa que estés condenado a permanecer igual. Al contrario, puede ser el comienzo de una nueva libertad. Si tus valores fueron heredados, puedes examinarlos. Si tus hábitos fueron aprendidos, puedes modificarlos. Si ciertas ideas fueron impuestas, puedes decidir si todavía quieres conservarlas. Y entonces la sombra cambia. Ya no parece una amenaza. Ahora parece una compañera. Una especie de testigo silencioso de todo aquello que ha sido. El caminante comprende que no debe convertirse en alguien sin pasado. Debe aprender a relacionarse con su pasado. No puede borrar lo que fue. Pero puede decidir qué hacer con ello. Esta idea es fundamental. Porque muchas personas imaginan que cambiar significa destruir completamente al individuo que fueron. Nietzsche propone algo diferente. Transformarse puede significar tomar todo aquello que eres y convertirlo en materia prima para crear algo nuevo. Tus errores, tus pérdidas, tus contradicciones, tus debilidades, tus momentos de confusión, incluso aquello de lo que te avergüenzas. Todo puede convertirse en material para construirte. El caminante llega entonces a una zona donde el sendero se divide. A la izquierda hay un camino conocido. Es cómodo. Ya sabe dónde termina. A la derecha hay un sendero estrecho. No sabe qué existe después. Su sombra se proyecta sobre ambos caminos. Durante un instante piensa en regresar. Después comprende algo. El objetivo nunca fue encontrar el camino perfecto. El objetivo era convertirse en alguien capaz de caminar. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque quizá la vida no consiste en descubrir una única respuesta definitiva. Quizá consiste en aprender a formular mejores preguntas.
El caminante toma el sendero desconocido. No porque esté seguro, sino precisamente porque no lo está. Camina. Y mientras camina, descubre que la sombra cambia de tamaño. Cuando el sol está detrás de él, la sombra se extiende hacia adelante. Cuando el sol cambia de posición, la sombra parece desaparecer. Pero nunca se ha ido. Esto también ocurre dentro de nosotros. Hay partes de nosotros mismos que solamente aparecen bajo determinadas circunstancias. Podemos creer que somos valientes hasta que aparece el miedo. Podemos creer que somos generosos hasta que alguien amenaza nuestros intereses. Podemos pensar que conocemos nuestras convicciones hasta que la realidad las pone a prueba. La sombra revela aquello que normalmente permanece oculto. Por eso el caminante deja de verla como enemiga. Ahora quiere conocerla. Porque sabe que quien no conoce su propia sombra puede terminar obedeciéndola sin darse cuenta. Y quizá aquí aparece una de las preguntas más importantes de todo el viaje. ¿Quién serías si dejaras de intentar demostrarle algo a los demás? No a tu familia. No a tus amigos. No a desconocidos. No a quienes te juzgaron. No a quienes esperaban que fueras de determinada manera. Simplemente tú. Sin público. Sin aplausos. Sin aprobación. El caminante se detiene. Por primera vez mira directamente a su sombra. Y comprende que nunca estuvo detrás de él. Siempre estuvo conectada a él. No podía abandonarla. Pero tampoco tenía que obedecerla. Podía caminar con ella. Entonces entiende algo todavía más profundo. La libertad no consiste en vivir sin límites. No consiste en hacer absolutamente todo lo que deseas. La libertad también puede significar comprender las fuerzas que te mueven. Saber por qué deseas algo. Saber de dónde vienen tus miedos. Saber qué valores realmente defiendes. Y tener el valor de cambiar cuando descubres que ya no representan quien quieres ser. El caminante vuelve a mirar hacia adelante. El camino sigue siendo incierto. Nada ha sido resuelto por completo. No existe una revelación definitiva. No ha encontrado una respuesta capaz de explicar la totalidad de su existencia. Y, sin embargo, algo ha cambiado. Ahora camina de otra manera. Antes caminaba buscando llegar. Ahora camina buscando comprender. Antes quería certezas. Ahora puede soportar preguntas. Antes intentaba escapar de su sombra. Ahora sabe que debe conocerla. Y quizá ese sea el verdadero significado del caminante. No alguien que tiene todas las respuestas, sino alguien que tiene el valor suficiente para continuar avanzando incluso cuando no las tiene. La tarde comienza a caer. El sol desciende. La sombra vuelve a alargarse sobre el suelo. El caminante la observa. Durante unos segundos parece enorme. Mucho más grande que él. Pues sonríe. Porque finalmente comprende que una sombra puede parecer gigantesca cuando el sol está bajo. Pero sigue siendo una sombra. No puede caminar por ti. No puede elegir por ti. No puede decidir hacia dónde ir. Eso te corresponde a ti. Y entonces el caminante continúa. Quizá nunca encuentre un lugar donde la sombra desaparezca completamente. Pero ya no lo necesita. Porque ha descubierto algo que puede ser mucho más importante. No necesitamos eliminar nuestras contradicciones para avanzar. Necesitamos aprender a caminar con ellas. Y quizá tú también tengas una sombra. Todos la tenemos. Una parte de ti que no muestras. Un recuerdo. Una decisión. Una culpa. Una pregunta que evitas. Una versión de ti mismo que todavía no comprendes. Tal vez llevas años intentando escapar de ella. Pero quizá deberías hacer algo diferente. Detente. Mírala. Pregúntale qué quiere mostrarte. Porque algunas sombras no aparecen para destruirnos. Aparecen para recordarnos que todavía hay algo dentro de nosotros que necesita ser comprendido. Y cuando vuelvas a caminar, hazlo con los ojos abiertos. No aceptes una verdad solamente porque todos la repiten.
No rechaces una idea solamente porque resulta incómoda. No permitas que otros construyan por completo el camino que vas a recorrer. Piensa. Observa. Cuestiona. Cambia. Y continúa. Porque al final, tal vez el caminante nunca estuvo buscando un destino. Tal vez estaba buscando convertirse en alguien capaz de elegir su propio camino. Y su sombra simplemente estaba allí para recordárselo.